usa la inteligencia. Hola a todos, bienvenidos a la tercera entrevista que estamos haciendo en el canal de Usa la Inteligencia, siempre conversando con personas que sepan de inteligencia artificial o que tengan alguna relación con alguna plataforma importante de inteligencia artificial. En este caso nos acompaña Natalia Duarte, que es la encargada de partnership o colaboraciones, podríamos decir, de Fabicon, una plataforma que yo conocí hace muy poco. Ahora vamos a conocer más detalles. Creo que aquí en Latinoamérica también se está conociendo hace no tanto tiempo, pero Natalia nos va a contar. Bienvenida Natalia, partamos por ahí. ¿Qué es Fabicon y hace cuánto tiempo que existe esta plataforma? Buenos días, Mario. Buenos días a todos. Muchas gracias por tenerme aquí en tu podcast, en tu canal de YouTube. Es un placer de poder hablar con ustedes todos hoy. Y bueno, hoy voy a explicar un poco más sobre la plataforma, que es una plataforma que fue creada en 2018. Es hoy una de las plataformas una de las más importantes, las más representativas en el mercado de plataformas de marketing e influencia que utilizan la inteligencia artificial. Tenemos la oficina y todo el equipo está en Francia, en París, pero tenemos clientes en todo el mundo. Entonces, hoy tenemos una base de clientes como más de 100 países. Lo que hacemos es que en Favicon tenemos una plataforma de marketing de influencia, una herramienta que puedes utilizar si eres una empresa. Entonces, si eres una agencia de comunicación, de marketing y que necesitas encontrar creadores de contenido, encontrar influencers para hacer una campaña de marketing, y bueno, puedes utilizar Favicon para esto, es hecho para esto, porque puedes utilizar muchos tipos de filtros para encontrar justamente la buena persona, la persona perfecta para tu campaña. Pero también, si no es el caso que sea una empresa, una agencia, y sea un creador de contenido que hace contenido para las redes sociales, puedes también utilizar Favicon porque tenemos las dos versiones. Tenemos una versión B2B, entonces para empresas, y una versión B2C para personas que son creadores de contenido, entonces los clientes finales, vamos a decir así. Y tienes todo este acompañamiento para ver tu performance, ver tus datos y tener así más información para tomar una decisión más informada, para saber si tu estrategia está funcionando o no. Bueno, acá tenemos el sitio. Entonces vienes acá a iniciar sesión. Esto depende de tu plano, porque tenemos, como he dicho, tenemos un plano business. Si eres una empresa, una agencia y quieres encontrar influencers, quieres encontrar creadores de contenido, puedes, entonces vas a ver esta visualización de la plataforma, que es una visualización business para encontrar con los filtros acá. Y si quieres encontrar, bueno, si quieres encontrar un creador de contenido, tienes muchos filtros para eso. Entonces, tienes acá la industria, y cubrimos, tenemos todas las industrias y todos los nichos, así que no tienes como no encontrar lo que quieras. Claro. Puedes también filtrar por una red social específica. Cubrimos también, tenemos todas las redes sociales, tenemos todos los continentes, todos los países, todas las ciudades del mundo, cubrimos todo. La inteligencia artificial de la plataforma, ella, ella consigue analizar los datos, las informaciones de casi todos los creadores de contenido del mundo, los mayores medios. Pero no necesariamente estas personas que vemos acá en la plataforma, ellas utilizan. Son personas que podemos encontrar las informaciones. No Ah, son perfecto. necesariamente usuarios de la plataforma. Perfecto. O sea que si estas personas pagaran un plan, ya tendrían acceso a las rankings y a y a las funciones más avanzadas, que me gustaría también que nos pasemos a eso, a la perspectiva del influencer, podríamos decir. Pero Sí, no es que haya que pagar por aparecer dentro de las búsquedas de Favicon. exactamente. Es como Google. Entonces puedes encontrar una persona
Y si quieres trabajar con ella, puedes también contactarla. Es una cosa que estamos trabajando ahora de crear una parte. Entonces tiene todo el proceso en la misma plataforma. Puedes encontrar la persona perfecta y ya la contactar en la plataforma. A ver, Entonces tiene, ¿podrías buscar el ranking de creadores de contenido de YouTube en Chile para inteligencia artificial y machine learning? es un nicho bien especializado, tenemos una área bien especializada y acá tenemos tú, Mario, en primero, es el primero en Chile, entonces felicitaciones, hace un buenísimo trabajo y puedes, siquiera, podemos analizar un poco más tu perfil acá. Acá puedes tener una explicación generada por la inteligencia artificial. Puedes conectar tus redes sociales acá, las que utiliza. Entonces, en el caso de Mario, ella utiliza YouTube, TikTok, LinkedIn e Instagram. Tenemos entonces las puntuaciones de influencia en cada una de estas redes sociales que yo he conectado. Tienes también puntaje de autoridad, entonces cuánto tienes de autoridad considerando todas las cuestiones de visualización, de comentarios, likes, shares, todo esto. Acá tienes una visión general de todas tus plataformas y tus performances en todas ellas. Tienes la información de tu audiencia, de tu público. Entonces, esto es muy interesante para comprender la calidad de la audiencia. Entonces, acá también tienes las informaciones de tu audiencia, lo que es muy interesante, no solamente para ti, para comprender más sobre tu audiencia, pero también si es una empresa, una agencia que vas a intentar de encontrar un creador de contenido, una empresa, puedes analizar justamente la audiencia de esta persona para ver su verdadera autoridad. Entonces acá puedes ver el porcentaje de cuántos perfiles, cuántas personas en esta audiencia, en este público, es compuesta de personas reales. Acá tenemos, por ejemplo, que es una audiencia muy buena que tienes, Mario. Si tienes perfiles que son de personas que son influencers, tienes también esta información. Mass followers, si son, que tienen, que follow, ellos follow muchos perfiles al mismo tiempo. Ah, No personas es una cosa mala, ya, sí, pero que tienden a es seguir a solamente una, muchos, que tienden a seguir a muchos. Ya, perfecto. eso, exactamente. Y bueno, personas reales, entonces no son robots, nada, es verdaderamente una buena audiencia, entonces es algo muy bueno. A veces podemos ver claramente acá si la persona tiene 1 millón de followers. Cuando venimos acá en la audiencia, vemos que casi 100% de la audiencia es de robots, de personas que no son Ah, reales. Entonces es verdaderamente alguna cosa, es muy bueno de tener eso porque a veces pensamos, es verdaderamente la buena persona para trabajar con nosotros, pero no, puede no ser. Entonces, acá tienes la información, la verdadera, la data, los datos. Entonces, sí, puedes tener eso para tomar una decisión. También puedes comprender eh, el género, si tienes en tu audiencia más hombres, más mujeres, la edad, la localización por país, por ciudad, por lengua, los intereses, las marcas, las informaciones sí. sobre qué tu audiencia es interesada. Y también tenemos acá destacado las personas que son como los influencers entre tu audiencia. ¿Quiénes Mira. son los influencers? Puedes ver un poco de la red de contactos de esta persona. Si queremos ver más en detalles, tenemos acá también el scoring. Entonces puedes elegir la red social que quieres ver más detalles. Entonces acá, por ejemplo, tenemos YouTube.
y tienes más informaciones de la audiencia, mismo el día vas, puedes ir verdaderamente en el detalle, Wow. entonces puedes ver acá lo que es cambiado, que ha cambiado, tu crecimiento, acá engagement, las vistas y por qué ha cambiado, puedes analizar esto y cambiar tu estrategia en función de todo eso. Y tenemos también una herramienta muy interesante que llamamos acá de vigilancia en red, en inglés Network Watch. Entonces podemos mirar la red de contactos de esta persona. Entonces si metemos acá, por ejemplo, Mario, Ahí sí. acá. Esto es interesante para ti, para comprender cómo las marcas pueden tener una interpretación de ti y para las marcas también, para las empresas, si esta persona que están pensando que puede ser la buena persona para colaborar con ella, si ella tiene una buena influencia y bueno, así tienes más información sobre la verdadera influencia, la autoridad de esta persona, si ella está inserida dentro de un ecosistema de personas importantes que pueden potencialmente abrir una otra puerta, porque bueno, si has trabajado con ellos, creo que tiene una sinergia para trabajarnos también y todo eso. Y tu spotlight, eso es una otra cosa que podemos ver. Es como un link que puedes meter en tu descripción, en tu biografía, y no importa qué red social seas, puedes meter esto en tu Instagram, en tu LinkedIn. Es como una organización de todas las informaciones más importantes sobre ti. Entonces acá la persona va a saber todas tus redes sociales ya con el link. Entonces ella tiene interés de ver, ella puede ir. Tienes tus rankings, entonces como creador de contenido es interesante de elegir los mejores rankings para mostrar tu autoridad para la persona que vas a visitar tu spotlight y también, bueno, para ti, para mostrar eso. Yo puedo mostrar mi spotlight que tiene un poco más información porque Vale, eso. acá, a ver, entonces acá Mira. puedes meter, por ejemplo, todos los links que sean importantes para ti y bueno, voy a meter en español acá. Entonces, todos los enlaces más importantes, si tienes una newsletter, si tienes una playlist, si tienes lo que sea que quieras meter como algo importante para ser visto. Servicios, si tienes algo para ofrecer a la persona, entonces si quieres trabajar, si trabajas ofreciendo una publicidad en TikTok, no importa qué red social, puedes meter esto también, y tener una newsletter y puedes hacer publicidad allá. Si quieres decir también que está disponible para hablar en un evento, puedes meter acá Buenísimo. y ya meter el precio. Todos los análisis que vimos recién, todas las métricas que hemos estado viendo, fueron hechas automáticamente con inteligencia artificial y tú simplemente al ingresar a la plataforma y hacerse una cuenta, incluso la prueba gratuita de 2 semanas, vas a tener acceso a la mayoría o no sé si a todas las métricas que acabamos de ver, ¿sí? Sí, sí, depende solamente del que el plano vas a elegir, porque tenemos los planos. Esto puedo mostrar acá. Si vienes en el sitio, bueno, si vienes acá, Sí. tienes la parte pricing. Entonces, acá en la parte de precios de los planos que tenemos dos opciones. Si eres una marca, una agencia que quieres encontrar creadores de contenido, si quieres encontrar marcas o creadores de contenido para trabajar con ellos, para hacer una colaboración, una asociación, para hacer mismo un benchmark y analizar el mercado. Entonces tenemos tres planos business.
en plano starter, en plano estándar y en plan pro. Y si quieres intentar el plano como un creador de contenido, entonces B2C, quieres trabajar tu marca personal, tenemos un plano para creadores de contenido que es muy accesible también, 19 euros por mes. Tenemos acá en el formato anual y también por mes. Y mismo los dos, de la misma manera, son muy accesibles, entonces no es un problema porque consideramos el facto de que un creador de contenido y lo intenta por un buen tiempo hasta que pueda vivir de su trabajo en Internet. Entonces tiene que ser algo también accesible. Para el plano de creador de contenido tienes un periodo de prueba gratuita de 14 días, entonces puedes iniciar esta prueba y tener acceso a toda la plataforma con todas sus funcionalidades durante el periodo de 14 días. Tú me dices que la plataforma tiene alrededor de 1000 clientes, ¿cierto? Pero ¿Sí? ¿cuántas influencers, podríamos decir, o personas que interactúan en redes sociales están dentro de sus bases de datos aproximadamente? Creo que esta información no tengo exacta. Me acuerdo que habíamos hablado sobre eso. Creo que es algo en torno de 1 millón de creadores de contenido. Tenemos los principales, yo podría decirlo, tenemos todos los principales creadores de contenido de todo el mundo. Entonces, si tienes una buena presencia en el digital, vas a estar considerado por la inteligencia artificial, y una vez más no hay necesidad que la persona sea cliente, que ella utilice la plataforma para que ella sea considerada en la base de datos. No, solamente el facto que ella está en el mundo, que ella tiene un perfil en las redes sociales, vas a ser considerada. Y bueno, Genial. Te agradezco mucho, Natalia. Estuvimos conversando con Natalia Duarte de Fabicon. Te agradezco mucho también porque entiendo que estás conectándote desde Brasil, ¿sí? ¿O de Francia? ¿De dónde? sí, Brasil, hoy estoy en Brasil. Genial. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y espero que todas las personas que lleguen a ver esta entrevista se interioricen un poco más, se informen un poco más acerca de lo que es Fabicon, más allá de por hacerle un comercial, es porque me parece que este tipo de plataformas son interesantes, están optimizadas con inteligencia artificial y es una muestra, me parece, muy llamativa de lo que se puede hacer con inteligencia artificial. Así que te agradezco mucho, Natalia, por tu tiempo. Muchas gracias, ha sido un placer estar acá con usted. Y puedes dejar mi correo electrónico acá si quieren entrar en contacto conmigo para lo que sea, para comprender un poco más, para colaboraciones, para asociaciones. Estoy acá, disponible. Perfecto, pues. Muchas gracias. Dejaremos entonces tu correo también en la descripción. Y quién sabe, a lo mejor en unos meses más o a fin de año podemos hacer una nueva entrevista y hacer ver una nueva perspectiva de qué ha estado pasando con Fabicon y los influencers en el mundo, ya que con esa base de datos de alrededor de 1 millón me parece que es una excelente muestra. Sí, muy llamativo, muy interesante. Que estés muy bien. Muchas gracias. Usa la inteligencia.